Asambleísta por Imbabura, José Chalá. Sobre la situación histórica y actual en la que nos desenvolvemos en función de la educación superior. La educación, y de manera especial la educación superior, desde la época colonial y republicana, siempre fue un mecanismo de privilegios y de oportunidades ajenas a los pueblos y a las nacionalidades. De hecho, en la primera constitución del país, en 1830, solo se consideraban ciudadanos a quienes sabían leer y escribir. A pesar de dicha constitución, fomentaba y promocionaba la educación pública. No puedo dejar de mencionar que mientras se consagran y avivaban procesos abiertos de educación pública en nuestra naciente nación-estado, pervivía la esclavitud y la servidumbre, causantes de las múltiples asimetrías sociales y económicas que hasta hoy se arrastran, como señalamos y señalaremos en el transcurso de este debate. En 1978, luego del retorno a la democracia, fue posible el derecho político al sufragio para las personas que no sabían leer ni escribir, y su mayoría pertenecían a los pueblos y nacionalidades que estaban en el sector rural y campesino. El principio de igualdad reconocido en la Constitución post-dictaduras fue un eufemismo, pues resultó que todas las personas tenían acceso a una educación general y menos a una educación superior, tomando en cuenta que quienes a ellas accedían a la educación superior, me refiero, tenían garantizado un estatus social, económico y por supuesto político. A esa situación no estaban adscritos y vistos los pueblos y las nacionalidades. Para el caso específico de nuestros pueblos y nacionalidades, el racismo colonial y estructural los dejó por fuera del acceso a la educación superior y de alguna manera condenó a nuestros pueblos a un estado de subalternidad. A esta situación se sumó el hecho de que la gran universidad o el alma mater, con una perspectiva eurocéntrica, negó, inferiorizó, desconoció a los conocimientos diversos, a otras formas de conocer, a los sabores mismos de los pueblos, de las nacionalidades, que daban sentido a la propia existencia de estos pueblos. Este fenómeno de racismo epistemológico o esclavitud cognitiva es conocido como la colonialidad del ser, colonialidad del saber, muy ligada a la colonialidad del poder al que nosotros estamos aquí y ahora intentando romper. A pesar de los esfuerzos por cambiar esta realidad, no se ha tenido mayores resultados en lograr una verdadera equidad en cuanto al acceso a igualdad de condiciones para hombres y mujeres en el Ecuador. Esto se debe a que se ha entendido o no se ha entendido que es un problema estructural y que si no se dan soluciones estructurales desde la educación, no vamos a cambiar nada. Así de simple, a señores y señoras asambleístas. Si no se dan soluciones estructurales hacia el tema de la educación superior, visualizando a los pueblos y nacionalidades, no va a cambiar absolutamente nada. Para 1998, a pesar del reconocimiento constitucional que luego de luchas, sacrificios y esfuerzos de las diferentes comunidades, finalmente los pueblos y nacionalidades vieron materializados los derechos colectivos, sin que estos hayan sido desarrollados, sino hasta mucho tiempo después, como conceptos iluminadores de un régimen pluralista. Aún así, con tal reconocimiento han sido ingentes los esfuerzos que tienen que hacer las familias de los pueblos y las nacionalidades para que sus hijos e hijas ingresen a estos centros de estudios de tercer nivel y no deserten de las universidades, pues lo que sacrifican no solo es el bienestar familiar, sino muchas veces el pequeño patrimonio que con lucha constante han logrado forjar por décadas. Esta realidad respondió al hecho de que el reconocimiento de los derechos colectivos de hace 2 décadas vino acompañado de una retórica discursiva
y de no de políticas públicas afirmativas que pudieron asumirse como procesos de reparación histórica. Como es conocido, en la vigente Constitución de 2008, esta reconoce el artículo 3, numeral 2, en el que señala que el Estado adoptará medidas de acción afirmativas que promuevan la igualdad real a favor de los titulares de derechos y que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Esto es importante y hago recuerdo efectivamente de los indicadores del censo de 2010. Apenas 6 de cada 100 personas afroecuatorianas mayores de 24 años alcanzó títulos de educación superior. Dicho porcentaje está muy por debajo del promedio nacional, que se encuentra en el rango del 13% de la población nacional, subrayando una gran asimetría en cuanto al acceso universal a la Universidad de los Pueblos y Nacionalidades. Más dramático aún son los indicadores que arroja este mismo censo en la formación de posgrados, que de una población de cerca de 500.000 afroecuatorianos mayores de 24 años, apenas 3.000 han obtenido títulos de cuarto nivel, lo que representa menos del 1%, exactamente el 0,3% del total de la población, mientras los que se identifican como blancos o mestizos superan el 3%. Para la población indígena aún es más dramático, apenas es el 0,15%, siendo el promedio nacional del 2% a nivel de posgrados. En comparación al censo 2001, apenas se ha incrementado el 0,1% quienes han obtenido título de cuarto nivel. Estos porcentajes cuestionables en un país de derechos, de justicia, de pluralismo, de interculturalidad, solo pueden responder a una circunstancia: la ausencia de políticas focalizadas para los pueblos y las nacionalidades. Eso se llama, compañeros y compañeras asambleístas, racismo estructural de que todavía se vive. Ahora bien, si cruzamos estos datos con el mercado laboral, que tiene hoy por hoy su base en un sistema meritocrático, veremos que a mayor formación académica, mayores oportunidades, no solo de alcanzar un empleo, sino de un mejor empleo, que pueda cubrir necesidades básicas, mejorar la calidad de vida de las personas o al menos cubrir el costo de la canasta familiar, que actualmente oscila entre los 720 y los 780 dólares. Desde esta perspectiva, colegas asambleístas, hacemos las correspondientes aportes a este proyecto de ley para ir profundizando el Estado social de derechos y justicia, para garantizar un mayor y mejor acceso a los jóvenes de los pueblos y nacionalidades a la educación superior. Nuestra Constitución, en el artículo 27, es clara en consolidar el régimen de educación centrada en el ser humano, en su desarrollo holístico, con características, entre otras, interculturales, con sentido crítico, con un derecho indispensable en tales condiciones, sin cuyas características no es posible el desarrollo nacional. El enfoque intercultural de la reforma necesariamente cumplirá con dicho presupuesto y coadyuvará a fortalecer el modelo de Estado que nuestra Carta Fundamental consagra: el Estado intercultural, donde los pueblos y nacionalidades sean beneficiarios tanto de las garantías normativas como de los derechos, procurables únicamente a través de medidas de política de acción afirmativa. Finalmente, señora Presidenta y compañeros asambleístas, las personas, particularmente los jóvenes de nuestros pueblos y nacionalidades, deben ser los beneficiarios de becas, deben ser beneficiarios de la colegiatura y manutención hasta el tercer nivel. Terminó su tiempo, asambleísta. Gracias. En un minuto, señora Presidenta. No solo porque así lo recomiendan los organismos internacionales, sino porque se trata de una garantía que va más allá de la educación, que es la consolidación de una sociedad de paz e intercultural que, si empieza por la educación, no terminará jamás en el desarrollo social.
Si no se empieza por la educación, no terminará jamás en el desarrollo social. En ese orden, las becas completas de cuarto nivel no solo serán herramientas para mejorar la calidad de vida de nuestra gente, sino de la sociedad ecuatoriana en su conjunto. Sobre el principio de autodeterminación de los pueblos para la producción de conocimientos y saberes, la inclusión del concepto de interculturalidad en las propuestas curriculares de las universidades es fundamental en la reforma, anclado a las cosmovisiones, a las filosofías de los pueblos y las nacionalidades. Colegas asambleístas, si no logramos acortar estas asimetrías históricas, sociales y económicas, los pueblos y las nacionalidades continuarán con la marca de lo que diría Frantz Fanon, de los condenados de la tierra. Muchas gracias, señoras y señores. Si no se Gracias, atienden señor.